tardes y bienvenidos, como cada semana, a su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nostra Es es contarla. contarla. ¿Qué pasa Esaú, si alguien no lo está escuchando en la tarde, güey? mm, O más bien tendremos que solicitar que lo escuchen en la tarde. esto es para escuchar en la tarde, güey. Ah, En la ok. mañana no puedes escuchar esto, güey. No te cae bien, Porque son historias, ¿no? ajá, son historias muy pesadas. Ajá, exacto. Es Entonces, como no vas a comer un bistec en la mañana y no porque te vas cae a, y mal. no vas a cenar sandía, ¿o qué es lo que? Exactamente. Sí, güey, no se puede cenar sandía. No Te puedes puedes cenar mamar sandía. 20 tacos. Ajá, de pastor, de Sí, asada, pero sandía sí, jamás, por güey, favor, no. jamás. Entonces Así traten ahorita. de escucharlo en la tarde, noche, este podcast. Digo, si lo quieren escuchar en la mañana, pues tampoco los podemos detener, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, claro. Pero de preferencia, buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo estás el día Bien, de ¿y hoy? tú? Muy bien, güey, muy a gusto, esperando con emoción, como cada día, esta historia que me traes. ¿De qué me vas a hablar el día de hoy? A ver. Está buena. Es una historia que va con la coyuntura, lo que tenemos al día de hoy, lo que se está conmemorando en estos días, cuando lo escuchemos. Eh, y es una visión, creo que es un capítulo que nos va a dar a que demos mucha de nuestra opinión, Ok. porque sabemos cuál es el fruto final de lo que voy a platicar y todos lo conocemos, hasta quienes nos van a escuchar a huevo. Me atrevo a decir que el 100% de las personas que nos escuchan saben de lo que voy a hablar y creo que se presta para la opinión más que para, ay, es algo que no me sabía y por eso está interesante el de hoy, güey. Les va a gustar. Ok, ok. Pues le vamos dando. Iniciemos. Vámonos a trasladar a un punto específico de la historia que es 1966, un bar de Nueva York. Está uno de los clientes más asiduos de ese bar y se toma su whisky favorito porque le mama el whisky. Se está fumando un puro porque es un fumador de puro compulsivo. Y parece ser una escena normal en ese bar. Son pasadas las 10 de la noche. Él se está tomando un poco inquieto su vino y le está dando sus buenos golpes a su puro. Cuando de repente el cantinero, que ya lo conoce, le dice que tiene una llamada que tiene que atender. Obviamente, antes no había celulares para Tenía que todos marcar los... a los lugares donde estaba la Sí, gente. exactamente. Y él recibe la llamada, toma la llamada, una llamada, oye, te hablan, la recibe. Y pues bueno, por el teléfono le avisan que de que su representante acaba de firmar un contrato de $410,000 para la edición de un libro escrito por esa persona que estaba ahí. Esa cifra es cifra récord para un libro de bolsillo, que es la edición pequeña. Ujú. Obviamente no es tan de bolsillo que quepa en el bolsillo, hay que aclarar. Porque así. Sí, Un pedote para exactamente. leerlo. No, nunca se había pagado esa cifra por por la edición y publicación de un libro de bolsillo. El libro en ese momento lleva por nombre La Mafia, pero 3 años después, 2 años después, cambiará su nombre a El Padrino. Y el autor y persona que recibió esa llamada y que se está fumando un puro y un whisky es el personaje de nuestro episodio de hoy llamado Mario Puzo. Vamos a hablar de Mario Puzo. No vamos a hacer un análisis De la de la película, del libro. película. Ujú. No somos Críticos de críticos de cine. cine. No ostentamos serlo. Y tampoco somos críticos de libro. Menos. Vamos a ver justamente la historia de Mario Puzo y qué lo llevó a escribir uno de los best sellers más vendidos en la historia de los libros y una de las sagas, en algunos críticos la mencionan como la saga más influyente del siglo pasado, de los 1900, El Padrino. ¿Se llamaba La Mafia? Se llamaba al principio La Mafia, güey. Órale. Sí. Qué pirata. Sí, güey. Y aparte
medio... Ajá, como ¿no? muy... el libro La Mafia. ¿De qué ¿no? se Así. tratará la mafia? ¿No? ¿Quién sabe? Sí. Pero es parte de Ok, del el por qué. cambio, sí. Ok. Vámonos a contar la historia iniciando en el contexto. Mario Francis Puzo nació en 1920 en Manhattan, neoyorquino, el corazón de Manhattan. Y desde aquí, este dato es relevante. Manhattan no es las zonas bajas de Nueva York. Eh, él, él crece en Hell's Kitchen. Es ¿Dónde una... es Daredevil, por cierto? Ah, sí. Sí. Ah, eso no sabía. Ah, pues en Hell's Kitchen. ¿Qué nombre tan más Sí, está bien raro, raro, ¿no? güey? Como, güey, ¿dónde vives? En Hell's Kitchen. En la cocina del diablo. Ok. Sí. Yo pensaba al principio, porque yo conocí Hell's Kitchen justamente por todo lo que iba alrededor del Padrino. Me acuerdo que creo que en el videojuego del Padrino, que podías explorar la ciudad de Nueva York y Ujú. entrabas a la zona de Little Italy, Hell's Kitchen, o sea, lugares más específicos, y ahí lo conocí y yo dije, una de dos, o está inventado este nombre o es un apodo, ¿no? Ajá, de la zona en Sí, realidad. como aquí tenemos la Consti, que es la Ajá. colonia Constitución, o sea, Como si algo fuera así. como si lo conoce la gente, ¿no? Así más coloquialmente, pero así se Ajá, llama. así es, exactamente, está bien cagado. Pues bueno, aquí creció este hombre, bueno, este joven en este momento, eh, su realidad era diferente, no muy lejana, pero sí diferente a muchos de los mafiosos, porque no había una necesidad o no estaba en un barrio tan necesitado y la gente no estaba tan amolada como los que hemos visto en Five Points, por ejemplo, Ujú. o en otras regiones de Nueva York, que Sí, que son... eran los barrios bajos Sí, y que le pasados de tenían que lanza. batallar, o sea, que ya lo hemos visto, que o te metes de mafioso o de malandro o lo que tú quieras, o pues vives una vida a lo mejor acorde a la ética y a la moral, pero pues muriéndote de hambre Con dos prácticamente. trabajos para apenas librarla, ¿no? Así es. Y justamente otro reflejo del desarrollo que tuvo es que tuvo la oportunidad de estudiar la universidad. Lo hizo en la Universidad de Columbia y eh, desde muy pequeño él mostró gusto por por la escritura, por la literatura. Entonces estudió ciencias sociales y, Mm. y tuvo la oportunidad de ir a la universidad hasta el día de hoy, hasta las 16 historias que tenemos al día, bueno, 15 historias que 15 hemos historias. contado, es la primera a la que hemos hablado que ha ido a la universidad, que es una Ja. persona que se ha ido a la universidad. Y que no era un criminal. Exactamente, y que no era un criminal, ¿no? Nunca tuvo, esto es importante, nunca tuvo cercanía con la mafia. Ok. Nunca, no conoció a ningún mafioso, no, no se juntaba con ellos como otros de que, pues, conforme iban creciendo, iban acercándose o iban conviviendo con personas que iban a terminar tarde o temprano en la La mafia o mafia. en la cárcel o muertos. Él no, O sea, él él siempre nunca lo, fue no. con círculo de escritores y cosas así, pues. No, no tanto, era una vida muy... De hecho, él fue, bueno, él era uno de 11 hermanos. Ok. Entonces, sí era una familia que tenía las posibilidades, pero tampoco era una familia acomodada. Y Ujú. vivía mucho la realidad del inmigrante italiano, que es muy similar a la situación que viven hoy los inmigrantes en Estados Unidos. Lo vemos en la cercanía con los inmigrantes mexicanos o Mexicanos. latinos, ¿no? Más o menos así, que sí tienen oportunidades, que no está fácil la vida, pero muchos de ellos le echan ganas y, güey, sacan la universidad o sacan high school, o sea, todo ese, pero pues les cuesta Sí, su les tienen que batallar bastante, pues. bastantito, güey. Esa era la situación de este güey. Entonces, nunca fue una persona que se jactara ni que fuera como que intelectualón o todo ese rollo. Simplemente él desarrolló ese gusto Ujú. y lo pudo explotar, güey. Ok. Entonces, nace en 1920 y desde joven desarrolló una adicción que lo marcó, pero que a la vez son las cosas que lo llevaron a crear El Padrino. Era las apuestas, güey. Él era ludópata, le mamaba apostar y era malo para apostar, güey.
Ese es el pedo, güey. Ah, sea adicto y aparte Ajá. puñetas para las Sí, apuestas. porque me acuerdo que alguien alguna vez, un compa, o no sé si mi jefe, alguien me ha dicho de, güey, pues no está mal que te guste apostar. Lo malo es que seas malo, cabrón. Ajá. Que Sí, no que vas a sepas terminar apostar, güey. perdiendo dinero a lo pendejo. Ah, pues este era el caso del buen Mario Puzo, Chale. que le encantaba apostar, pero era muy malo. Entonces siempre estaba en pedos De varo. de varo. Después de bueno, aquí hay algo importante. En la etapa en la que le tocaba estudiar la universidad, no la estudió porque Segunda Guerra Mundial. Ah, claro. Entonces, en 1900, o sea, inició en el 39, él nació en el 20, entonces tenía 19 años justamente en esa etapa, la pudo hacer hasta después. En la posguerra, él estudia y se gradúa de Ciencias Sociales, les decía, de Columbia, y sale con todo el ímpetu, güey, como cuando sales de la universidad y dices, yo me voy a comer el mundo, güey, y yo, ¿por qué no? Voy a ser un escritor y voy a ser voy a ser exitosísimo haciendo las obras que a la gente, o sea, voy a hacer los libros que todo el mundo va a querer leer. Y entonces en el 55, eh, con este ímpetu, con todo este rollo, escribe su primer libro llamado La Arena Sucia y recibió muy buenas críticas de los críticos, va la redundancia, de quien sabía, pero no se vendió ni madres. Al La público gente le importaba un no. carajo. Y aquí algo importante en Mario Puzo es que, y lo platicábamos el otro día, el artista, él se sentía artista. Ok. Nosotros en una plática del otro día decíamos, quién en realidad es artista y quién no, o cómo se define un artista, y luego un ¿Quién compa define que si decía, alguien es tú te artista? autodefines, pues él se autodefinía artista, entonces él dijo, a mí me vale, yo voy a seguir bajo esta línea y van a ser libros en los que yo me sienta a gusto escribiendo y que sean obras de arte lo que yo esté haciendo, que no estaba tan mal porque la crítica lo No, alabó. ajá. Sí, lo malo es que no vives de críticas, ¿no? Exactamente. De Entonces, críticas buenas. así es. Chale. Entonces, primer libro, La Arena Sucia, fracaso Malazo. total, güey. ¿Qué sucede? Entonces él dice, no hay pedo, o sea, estoy todavía puedo seguirle, quiero sacar otro libro, o sea, quiero seguir con este pedo, y yo bajo mi línea de lo que yo quiero hacer. Él tenía una influencia muy grande de Dostoyevsky. Ok. Entonces hablan de que incluso La Arena Sucia se parece mucho, más bien tiene muchas referencias literarias a los hermanos Karamazov. Karamazov. Ok. Y y que incluso en El Padrino, la familia Corleone se parece mucho a la familia de los hermanos Karamazov. Honestamente desconozco, no he leído Sí, el no. libro, pero tenía esta influencia. Entonces Órale. va por ese lado como que más artístico. Yo no sé y conozco poco de Dostoyevsky. Dostoyevsky, pero las fuentes consultadas hablan de esta influencia que él tiene en sus obras literarias en Dostoyevsky, güey. Entonces, sí va por esa corriente un poquito, no sé si me voy a atrever a decirlo pensando que no sé si es lo correcto, filosófica, no sé, o sea, Ujú. este rollo que creo que tarde o temprano sí le termina por imprimir algo especial al Padrino, güey, porque vamos a ver como el fenómeno, güey. Ujú. Ahorita vamos a ver cómo lo desarrolla y no hay nada del otro mundo, pero la mística de los personajes están muy bien elaborados y la verdad es que sí. O sea, yo no, bueno, yo sí leí los libros del Padrino. Ujú. Sí tiene una narrativa muy buena. Todos los libros que tiene él tiene de mafia. El primero fue El Padrino. Y luego también tiene, no recuerdo el orden, pero según yo el orden es El Padrino, y luego uno que se llama El Siciliano, luego otro que se llama El Último Don. Ok. Luego sacó Los Borgia, que habla de la familia de los Borgia, de esta familia ahí Huevo. mafiosa del Vaticano. Ujú. Un papa que fue español apellidado Borgia, bueno, todo ese rollo. Y el último, que fue obra póstuma, fue publicado de manera póstuma cuando él ya había fallecido, Omertá.
Esos son los libros que él tiene. Yo he leído todos, solo Omertá lo dejé a la mitad. No lo he terminado, la verdad. Y sí tiene esta mística y una narrativa bastante interesante donde te vas envolviendo y te describe muy bien a los personajes. Ok. Entonces, creo que esta corriente y esta autodefinición de artista la supo imprimir y fue lo que le dio a la película del Padrino este toque interesante. No, y que se volviera un clásico tan grande del cine, Exactamente, pues. sí, sí, sí. Y bueno, algo que no mencioné es, les dije que era de coyuntura y no expliqué por qué. Semanas anteriores, algunas semanas, depende cuando lo escuchen, eh, El Padrino acaba de cumplir 50 años de la publicación de la primera película o sí, Del estreno. del estreno de Ujú. la primera película. Y incluso en los Oscars, además, de hecho, el baboso de Will Smith opacó Ese evento. sí, güey, el homenaje que Ujú. hicieron porque todo el mundo estaba de, güey, le acaba de dar Bien una sacados de cachetada y pedo. enseguida vino el homenaje, pero bueno, se homenajeó. Y Chale. por eso parte del tema que era hoy es vamos a hablar de Mario Puzo, su historia, porque es bastante interesante y toca, ahorita vamos a ver cómo, a la mafia también, cómo fue la influencia. Pero bueno, sigamos. Arena Sucia no le funcionó, la crítica sí lo alabó, pero a la gente no le gustó nada. Eh, y esto sí fue una decepción para él. No fue tan grande porque siguió escribiendo y bajo su misma línea. No, y era su primer libro, ¿no? Supongo que también él estaba Sí, como sí, claro. hecho a la idea de que no a huevo le iba a pegar lo primero que escribiera. Sí, claro, pero sí influyó un poquito su parte esta de autoconcepción de artista. Y Ok. lo que hizo, que lo va a hacer muchas veces, es cuando venían estas decepciones o estas malas rachas, se refugiaba en las apuestas y eso le generaba Ah. más deudas y eso le generaba sentirse mal y un círculo vicioso perfecto. Chulada, güey. Se tenía que poner a chambear en chinga Sí. para poder pagar todas sus deudas, el cabrón. Justo eso pasó, güey. Entonces, seguía con esta adicción pero él decía, no, yo voy a sacar mi libro y lo voy a hacer como yo quiera, pero entonces se vio en la necesidad de tener que generar dinero y para generar dinero el único trabajo que encontró fue ser parte de una editorial de libros para adultos, algo como historietas para adultos, como lo que hoy El conocemos libro como el libro vaquero. vaquero, güey. O sea, no el libro vaquero Sí, como exactamente, tal. sino algo Algo similar. Y él similar. era el editor, güey, él escribía y le daba pena. ¿Qué Y decir que sí, escribía ahí? claro, y lo escribía bajo seudónimos, güey. Que nunca dijo qué seudónimos eran. O sea, nunca dijo, O sea, nunca los podrías estar reveló. leyendo Un un libro de libro Mario de Puzo. esos y no vas a saber, no tienes idea de que Porque es de nunca Mario dijo Puzo. cuáles eran sus seudónimos, Güey, güey. qué perro, güey. Imagínate que alguien descubriera cuál es y Güey, a poder partir de esto encontrarlos. empecé a comprar el libro del vaquero y digo, güey, No vaya a ser que lo una sea un obra autor, adaptada de una historia de Mario Mario Puzo, Puzo. güey, qué pedo, ¿no? Entonces, Ay, eh, huevo. con eso quería sustentar sus apuestas y quería sustentar obviamente sus gastos y la producción de su libro, de su segundo libro, porque él estaba decidido a hacer su segundo libro. ¿Qué Ujú. sucede? Cuando tú eres un apostador compulsivo y malo para apostar, pues en muchos de los casinos oficiales o legales o de las apuestas comunes y corrientes te empiezan a tachar, ya no te aceptan tanto y Ujú. tienes que buscar pues otras alternativas. Esto fue lo que hizo Mario Puzo. Empezó a entrar en como ligas de apuestas ilegales fuera de las legislaciones y empezó a conocer pues mucha gente Ujú. que estaba en ese ámbito. Esa fue una de las fuentes para El Padrino, sí, para entender El Padrino. O sea, él se empezó a juntar con gente Medio malandrones, malandrona, ajá. exactamente, y esa cercanía con esa gente, él empezaba a escuchar estas historias, ¿no? De que yo conozco, oye, ya supiste, y él nada más las escuchaba, O sea, nunca tuvo cercanía como tal, lo que decías, ¿no? Nunca conoció a jamás. mafiosos, pero escuchaba de Todas las primera historias, mano de las los historias. croupiers, de los mismos apostadores, de los barmans, de todos, de estos lugares clandestinos en los Claro. que se acercaban, porque seguramente, 99% seguro, que estaban regidos por la mafia Ujú. italiana, si estaban en Nueva York, y era la época
de esplendor Donde posguerra, controlaban todo. donde la mafia controlaba absolutamente todo. Entonces de ahí empezó y él nada más era como que lo escuchaba y pues Qué chidas órale. historias, ¿no? Ajá. Ajá, órale, pues, está interesante y me imagino perfectamente jugando una partida de baraja, que la plática entre ellos, aparte gente desconocida. Ujú. No, y aparte nadie lo veía mal porque pues el vato era malísimo, entonces Sí, claro. perdía, güey. Sí, Entonces era como, entonces, sí, sí, déjenlo claro, jugar. exactamente, lo invitaban obviamente porque iba y perdía su Ay, dinero, huevo. güey. Entonces, por fin, a duras penas y con su trabajo en estas ediciones para adultos, logra sacar, con el apoyo de su familia, económico, principalmente de su hermano, su segundo libro. A su hermano le dijo, güey, necesito lana, pero pues no tengo cómo pagarte porque pues esto solo me alcanza como para sobrevivir, pero te voy a dar el 10% del libro, De de todas las las regalías. ganancias Ah, ok. de este libro porque va a ser un éxito. El hermano le dijo, Simón, porque tampoco como que creía mucho en él, y le dijo, Simón, güey, y muestra su libro con la editorial con la que lo había hecho la primera vez, que era la única editorial que lo pelaba. Él lo hacía en varios. Bueno, muchos de los escritores lo siguen haciendo, que no solamente con uno, sino Ujú. pues a ver a quién le ¿A gusta la quién lo historia. agarra tal cual? Y pues había esa era la segura. Él se acerca, viene su libro, se llama La Mama, o sea, la mamá. Ah, ok. Sí. O sea, Ok. el contexto es muy diferente en español que en italiano, porque la mamá es muy diferente a la La mama, mama, ¿no? ajá. Entonces, Entonces Mario puso la mama. exactamente. No te creas. Una disculpa a todos los que están escuchando. La falta de respeto. Bueno, Es que entonces. así sale la portada, güey, por eso me dio risa. Les voy a subir la portada y dice, Mario puso a la mama. Chale, así es cuando Así salen las es, cosas de de que contexto, no, güey. Mario puso se mató solito con Sí, ese libro. sí. Me imagino al güey así recibiendo de, neta, güey, así se va a llamar. Y él puso, De que un sí, que latino, tiene de ¿no? malo. Sí. No, pues nada, güey. No, Pues nada. cada quien ¿No le quieres dar una repensada al título, cámbiale güey? el nombre. Sí, Por eso le cambió el de la mafia al sí, padrino, güey. Ya la exactamente. había cagado una Sí, vez. dijo, bueno, la mafia no, Ajá. bueno, vamos a cambiarle Esta vez sí lo voy a pensar. un poquito más. Bueno, entonces viene con este libro que hablaba justamente de la vida de los inmigrantes italianos en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Llegó Ok. contentísimo, dijo, este es un libro muy chingón, desarrolla mis personajes muy chingones, llegó con su librito, lo puso sobre la mesa del editor, y el editor le dijo, güey, es una mamada, la neta, no. Deberías enfocarte en otra cosa. ¿Por qué no te enfocas en... Está chido que sea la italiano, que sea todo este rollo italiano que la gente luego no conoce, obviamente fuera de la región italoamericana, pero ¿por qué no de la mafia? ¿Por qué no hablas de los mafiosos? Porque era Eso lo interesante, la ¿no? gente quiere saber y tocaste un punto importante. ¿Por qué era lo que la gente quería saber? Pues porque el contexto de ese momento, te estoy hablando de 1960, alrededor de 1960, se estaba dando un suceso importante en la mafia, que va a ser también motivo de uno de nuestros capítulos, que es el juicio. Tiene un nombre bien raro y no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es el juicio de Kefauver. Kefauver. Ok. Kefauver era un fiscal. Ese güey fue el primero que se atrevió a hacer un juicio para toda la mafia. Y ya lo hemos mencionado. ¿Con quién? Con Virginia Hill. ¿Se acuerda que Virginia Hill Ah, se fue? Lo y hicieron la venir. hicieron ir y que la morra dijo, pues yo qué, güey. Exactamente lo mismo con Vito Genovesi. Cuando hablamos de Anna Genovesi, él estaba allá, se vino para acá y Mm. participó en ese juicio. Entonces, en ese juicio, básicamente lo que hicieron es, se fueron sobre las cabezas de la mafia y los empezaron tal cual, a enjuiciar. O sea, Ok. lo que ya había pasado, por eso hicieron, ¿se acuerdan? Y el que no lo ha escuchado, escucha el episodio de Virginia Hill. Ella ya había pasado su rollo con la mafia y la hicieron venir a testificar. Eso fue mediáticamente muy grande. Entonces la Estaba gente en todos estaba vuelta lados, güey. loca con eso. Lo televisaron. Entonces, ahí aparecieron los mafiosos. Ahí tuvo una Salir a la imagen. luz por Y fin. obviamente era algo que la gente decía, ¿qué es esto? Porque estaba oculto, ¿no? O sea, no Ujú. existía todo este rollo. Y ahí fue como la época en la que tuvieron los reflectores los mafiosos, tal cual, porque era
Los periódicos hablaban de eso, en la televisión podías Salían ver tal fragmentos cual. del juicio, veías cómo se vestían y le dio esta parte mística, diagonal, romántica a la Claro. mafia de verlos bien vestidos, Y güey. pues Mario puso siendo italoamericano, pues lo que dices, ¿no? Porque no escribía Sí, de la mafia, exactamente, güey. sí. Como no era algo cercano a él, Sí, tampoco era como sí, que tuviera todo el conocimiento de primera mano. y seguramente sentía que no era lo suficientemente artístico ese tema Claro. como para que lo hiciera. Entonces este güey le dice, el editor, güey, deberías de hacer eso, es lo que ahorita todo el mundo está hablando y está bien interesante. O por lo menos va a vender un chingo de libros, güey. Ujú. Deberías de hacerlo. Y Mario puso, muy dócil, dijo, te me vas a la chingada, cabrón. Yo no soy un Yo escritor soy de un esos. artista, Así, cabrón. güey. Yo no soy un escritor de esos. Se Chale. salió mentando madres y le dijo, a la chingada no te necesito. Ahí nos vemos, güey. Se sale y se va nuevamente a bares y le va nuevamente a apostar. Y pues le empieza a ir de la chingada y de la chingada, güey. Para este tiempo ya tenía sus deudas considerables, ya tenía problemas en su familia también, me refiero porque también le debía a sus hermanos, no solamente usureros, Ta madre. y se veía en una necesidad más y más cabrona. Pero el güey dijo, yo soy un artista y chinguen a su madre. Entonces, lo mandó a la fregada al güey. O sea, le dijo, la neta es que no te necesito y yo voy a buscar y vas a ver cómo van a publicar mi libro. Pura madre, güey. No. Lo publicó una pequeña editorial, no le dieron nada de dinero. O sea, iban a hacer sobre las ventas y le No hubo caían entre ventas. 100 y $200, güey, al mes de No venta. mames. O sea, cuando había recibido miles de dólares, no tantísimos, pero miles de dólares por otros libros, ¿no? Entonces no era nada. Y Regresó con un nuevamente. chingo de Un deudas y chingo todo de este deudas, pedo. güey. Usureros y todo ese rollo. Su afición a las apuestas fue su refugio, pero pues a la vez también su condena. Hasta que un día después de esto, seguramente hay hasta una canción de José Alfredo Jiménez, güey. La de Tómate esta botella en el último trago, Ok. se llama. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Bueno, hay una parte donde dice, otra vez a brindar con extraños y a llorar de los mismos dolores. O sea, como que lo mismo y terminas. A todos nos ha pasado, y si no, ya me ventaneé, güey. De alcohólico y acá Sí, de... güey. Que en la peda, a lo mejor terminas cotorreando con alguien que no conocías. Sí he pasado. Sí ha Sí, pasado, sí, sí. ok. Ya A somos todos. dos, güey. No se hagan, no se hagan. A Sí. todos les pasa. La neta sí, sí es común, güey. O sea, de que Sí. tú tienes ganas de seguirla Y y tus compas ya ya no, y no. ya se Ajá. fueron y pues acabas y a lo mejor te lo haces compa al vato. Ajá. Y si no, por lo menos, pues ya te vas a gusto con la peda que te querías poner, aunque sea con Totalmente. extraños. Pues eso le pasaba seguido a Mario Puzo y en una de esas se topó con nada más y nada menos que Lenny Bruce. Lenny, déjame nada más corroborar el nombre. Yes. Lenny Bruce. Ujú. Lenny Bruce es o fue. Era, es y A fue. la madre, bien Sí. filosófico estuvo ese pedo, ¿eh? Es que esto de Dostoyevsky nos está poniendo en otro Sí, nivel, güey. güey. Me Ya me siento gusta. artista como Mario Puzo, güey. Ya voy a hablar así con términos rimbombantes. Me parece perfecto. Entonces, eh, Lenny Bruce fue uno de los pioneros, uno de los primeros estandoperos, güey, en la historia. Ok. Este güey era un vato que por medio de sus shows de stand-up hacía mucha crítica social, güey. Era muy lascivo su humor Ujú. y se presentaba tal cual en los bares haciendo este tipo de... Tal cual un stand-up, güey. Ya. En los bares y lo hacía, pero era adicto a las drogas y era adicto al juego, güey. Entonces, Super tarde o temprano, compas. exactamente, tarde o temprano se iba a juntar con este güey y en una peda Mario Puzo empieza la clásica, güey. También esa es una clásica, güey. Bueno, y si no, ya más o menos van a saber cómo soy en la peda, güey. Una clásica es también de que empiezas a contar tus historias y hasta como que buscas, ¿sí o no, güey? Sí, O apoyo de sea, que, güey, ¿verdad que esto ¿verdad estuvo que bien sí? culero? Güey, Exactamente. tú eres un artista, güey. Sí, Qué ojetes que no te exactamente. publicaron tu libro, güey. Eso quería este güey. Entonces Mario Puzo empieza a decirle, güey, yo soy un artista, yo la neta tengo mis estudios y sí los tenía y todo este pedo, pero las editoriales no quieren, güey, bla, bla, que se van a la chingada, bla, bla, ¿sí o no, güey? Y el otro fue de,
Pues a lo mejor sí, güey, pero no nos hagamos pendejos. Lo que se necesita es hacer dinero. Y tú, güey, estás ya en edad de ya ponerte a hacer dinero y dejarte de mamadas. Entonces, Oh, le pegó el gancho al machín, hígado güey. bien Le dijo, cabrón. déjate de mamadas y es momento de romper editoriales. Y habla el mismo Mario Puzo en una de las entrevistas después que le hicieron, que esa frase se le quedó bien clavada, güey. Que un desconocido para él, que después fue su amigo, Ujú. que después lo asesinaron, me parece, a Lenny Bruce, Chale. que ese güey, o sea, que esa frase se le quedó bien marcada, güey. Y que dijo, no mames, pues a Sí, lo mejor cierto. sí, ajá. Que el güey le dijo, ya déjate de mamadas y ponte a hacer un libro que rompa este pedo, güey. Si sí lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Nada más porque tus ínfulas de artista. Ujú. Y pues sí, ¿no? O sea, me refiero, la verdad, yo una vez escuché algo, te digo, ya nos vamos a poner filosóficos, güey. Ah, huevo. Yo una vez escuché, no lo escuché, lo leí en un libro que me encanta, se lo recomiendo mucho. Es súper ligero, son poquitas páginas y son frases o eh, situaciones muy ligeras en las que puedes leer. No son cuentos, son más bien como, como una especie de anecdotario, güey. Ok. Y habla, es de Paul Orden, se escribe Arden, Paul Arden. Y Arden. se llama Pienses lo que pienses, piensa lo contrario. Es un publicista Ok. y él habla de justamente ir en un pensamiento de contracorriente a lo que sea y que eso te ayuda creativamente para buscar soluciones alternas, creativas y efectivas. En ese caso específico, él habla de la vida, pero bueno, él lo aplicaba en la publicidad. Ah, Y ya. hay una parte que a mí me gusta mucho y yo a veces se las comparto a algunas personas y es, hay momentos, o sea, nunca te arrepientas o nunca pienses que tomas una decisión incorrecta porque cuando la estás tomando estás viendo lo que en ese momento era Necesario para necesario ti. para ti, ¿no? Entonces dentro de eso puede ser que digas, no mames, es que si no hubiera, te voy a decir algo, si yo no hubiera estudiado merca y mejor hubiera estudiado ingeniería, ahorita me iría mucho mejor. Pues sí, güey, pero tu cabeza te va para eso. O yo tengo la capacidad para jugar un deporte a nivel profesional, pero ya no puedo estudiar y lo hago y después tengo una lesión, pues no te puedes culpar como que decir, güey, debí de haber estudiado. Ajá, pero así, ¿cómo ibas a saber, no? O sea, es lo Exactamente. que tenía que Y pasar en en ese ese momento, momento y ¿no? es lo que quisiste hacer y punto. Y esto A lo huevo. traigo ahorita a la mesa porque digo, pues en su momento Mario dijo, yo quiero ser un artista y quiero desarrollar. Y le ayudó al final de cuentas, güey, porque a la vuelta de la historia, ese desarrollo de los personajes y ese conocimiento le ayudaron mucho a crear una obra que se ha Mm. quedado a la historia. Entonces, Sí, tal vez si su segundo libro hubiera sido de la mafia, hubiera sido una cagada. Porque no fue hasta que le dijeron y exacto. todo lo que tuvo que haber vivido y haber aprendido para que ya cuando se convenció de sí hacerlo, fuera. Yo creo así, güey. Ajá. O Sí, sí, sea, sí, yo sí. creo que eso fue. Obviamente sí hay estos cosas que te despiertan y que te quitan a lo mejor de tu mentalidad plana y que te Ujú. dicen, a ver, no, a ver, güey, o sea, dale y, o sea, arriesgate, que eso a lo mejor le hacía falta a Puzo, el no arriesgarse y se podría haber escudado en, yo soy un artista, güey, yo Ajá. de esto no me voy a meter, Y ¿no? hasta que le dijeron como, óyeme, cabrón, pues ya Sí, claro, ve debes cómo un estás, chingo de güey, varo, ajá, te exacto. está llevando la Sí. chingada, güey. De hecho, ya me Ay, debes no, a mí pero porque te acabo de ganar, güey. Sacan. así de póker, ya, Sí, págame. güey. Entonces sí, güey, es como, pues cabrón, o sea, entiendo que chida tu mentalidad de ser artista, pero ve, güey, estás en el hoyo, güey. Esta es ¿Qué tu tanto realidad. te está dejando? Exacto. Entonces, ¿por qué no? Como dices, pues ahora sí aviéntate, tienes todo para hacerlo, pues ya, güey, haz un libro que venda, güey. Así fue, güey. Qué Entonces perro. este güey, a regañadientes, salió y dijo, ah, pues tú también chinga a tu madre. Bueno, no tanto porque se hizo amigo de él, la verdad, eso ya se lo puse yo. Pero como que dijo, ah, bueno, y le empezó a escribir a regañadientes, güey. Y empezó a crear una historia acerca de la mafia con lo poco que sabía. Ok, Incluso él, después, en estas entrevistas en las que él da, hay un libro que se llama El Padrino, Los Papeles, que es es un poquito una visión desde, más bien, una narración desde la visión de Coppola, que es el director de la película, y de Mario Puzo,
de cómo llegaron a formar todo lo del Padrino, o sea, cómo se cristalizó. Y él habla y él decía, yo ni siquiera me sentía seguro y después, cuando ya con la fama, la gente me buscaba y decía, no mames, es que, o sea, como que me veía como una referencia de la mafia, a mí me daba vergüenza porque todo fue investigación de archivo, güey. O O sea, de sea, que él en realidad... nunca se sentó con un mafioso a preguntarle, oye, güey, ¿qué pedo? Nunca hizo esta investigación. Y él decía, o sea, ni siquiera se sentía orgulloso y ni siquiera se sentía seguro, pero esta necesidad lo obligó a hacer esto, güey. Pero a la par, la parte de su lado artístico, pues hizo que desarrollada con lo poco, o sea, ahí está el talento, creo yo, de Ajá. Mario Puzo, con lo poco que investigó, Logró hacer una ajá, historia bien interesante, güey, sí, bien cabrona. porque era literalmente sin la información que tenemos hoy en día, pero es como si yo hoy, como cuando hago los guiones para los capítulos, a Ujú. partir de ahí yo digo, voy a hacer un libro. Verga, no tengo esa capacidad. Y Sí, no he es hablado un... nunca con un mafioso frente a frente. Así, ese güey creó uno de los libros más icónicos de la historia y la historia más icónica de la mafia, güey. Así, punto, güey. No hay Sí, de o sea, otra, güey. siendo una persona que solo escuchaba por otras Sí, güey. personas, que se puso a investigar Sí. y Ah, con que la es... poca información que tal vez Es lo que sabía te en ese digo. Ahorita yo me momento, meto y güey. pongo mafia y me salen Salen un 80,000 chingo. artículos, güey. Güey, hasta podría ser un podcast, güey. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. No, ¿qué pasó, güey? Sí tengo otras fuentes, güey. Güey, No, ya sí está soné cabrón, güey. raro, güey, con eso. Yo tengo Yo otras tengo estas fuentes. fuentes, Sí. muy, muy similar a alguien. Entonces, se fue, no tan convencido, a regañadientes. Llegó a su casa y muy probablemente se dio cuenta de cuál era su realidad, güey. En este momento él tenía 46 años, 5 hijos, Ay, deudas en todos güey. lados, entre ¿Cómo con le ellos, hacía, ya güey? sé, güey, entre ellos deudas con su familia y usureros. Entonces, Mario Puzo se va poco convencido, a regañadientes, se fue a su casa y muy seguramente llegó y vio la realidad en la que estaba, güey. En ese momento él tenía 46 años, Ya estaba más 5 para hijos, allá. sí, güey. 5 hijos, 46 años, 2 libros y un fracaso. 5 hijos, 5 güey. hijos, no mames. Deudas con la familia y deudas con usureros, que era un poquito más peligroso, ¿no, güey? Ahí sí iba a conocer a la mafia, güey. Exactamente, güey. Ahí se estaba acercando mucho. Estaba sacando... Es que lo estoy haciendo a Sí, propósito, ¿no? por investigación. Es parte de la Ajá. Quiero que me investigación. rompan las piernas para Sí. entender un poquito el proceso. Exacto, güey. Entonces, mediante esa realidad, seguramente vista en una, en una catarsis, en un espejo eh, imaginario y enfocado a lo que era su realidad, pues dijo, chingue su madre, voy a hacer ese maldito libro que me dijeron de la mafia. Pero, pues si no lo voy a hacer como con tantas ganas, pues voy a buscar una condición y esa condición es que a quien yo se lo dé, que me dé un anticipo de $5,000 para poder pagar algunas de mis deudas y poderme llevar a mi familia a Europa, porque era un viaje que les tenía prometido y prometido y prometido y obviamente se lo chingaba todo en las apuestas, güey, o en libros Pinche vato, fallidos. güey. Y entonces dijo, yo con que me den $5,000 pago como que las apuestas más cercanas, más peligrosas a lo Ajá. mejor y me los llevo a Europa. Esa fue su convicción, esa fue su motivación, güey. Y empezó a escribir. Empezó a escribir, empezó a escribir. Eh, Después de unos meses, logra escribir 150 páginas, Ok. las cuales era como su historia, como no sé cómo se le llame en la literatura, pero como la semblanza de la historia. O sea, sí ya venía una historia, un resumen, me imagino yo, de lo que era toda la historia, pero aún no estaba terminado. Se lo puso abajo del brazo, vámonos. Va con el güey que le dijo, oh, Ponte a este va de escribir de la la mafia. chingada. Y entonces llegó y le dijo, güey, ¿qué crees? Ya escribí de la mafia. Y el otro güey le dijo, güey, ¿qué crees? Me mandaste la chingada y ahora yo te voy a mandar a la chingada, güey. Y lo mandaron a la chingada, No güey. es Sí, y cierto, entonces ahí va el güey. vato sin ganas de, o sea, no convencido de lo que había escrito, o sea, Ajá. lo había hecho adrede. Era un resumen, güey.
Va con el güey que le había dicho, el güey lo mandó a la chingada. Con justa razón, porque Sí, este güey... porque se puso mamón Sí, también, güey, ¿no? entonces Yo dijo, soy no, un te va a hacer la artista. Pues chingada. sácate la chingada. Entonces no le aceptó eso y a empezar a buscar ¿Quién se lo...? quién lo hiciera. Entonces, no tan convencido, no iba tampoco... ¿Te ha pasado que vas a una entrevista de trabajo en la que dices, "Nah, ni siquiera estoy tan convencido de que... Y te Ajá, salen y sí, te que dicen de que ya te ojalá, hablamos? ojalá no Ajá. me lo den, Y ojalá no me dices, lo den. bueno, sí, así. Así va este güey. Ay, no Ajá. mames, o sea, deja voy, pues sí. No, pues no, órale, ni pedo. Y así iba. Y nuevamente, entre fracaso y fracaso, dentro de sus círculos cercanos a las apuestas y a la vida nocturna, güey, un día se topa con un escritor, un columnista de uno de los periódicos importantes de Nueva York, Ok. no mencionan cuál, y le empieza a leer en la peda también. Le empieza a decir, no, güey, esta es la historia, todo el pedo, pues míralo. El güey lo lee, le dice, güey, ¿me lo prestas? Simón, se lo lleva y al día siguiente le habla y le dice, güey, ¿qué pedo con esta historia? Está bien perra. La tenemos, o sea, la tienes que publicar. Y el otro güey, pues sí, güey, pero ya fui. No, no, espérame, güey. Yo conozco a los jefes editoriales de G.P. Putnam's Son, que era una de las editoriales más grandes e importantes de todo Estados Unidos. Este güey conocía a los jefes de ahí. Güey, ve, yo ya te doy la recomendación, ve para allá. Y ahí va el buen Mario Puzo, más a huevo que nada. Pues sí, vamos con estos güeyes. Llega y pues lo tratan como era un desconocido, güey. Sí, dos Entonces, libros pedorros que... sí, güey. Entonces llega, lo hacen esperar un chingo. Dice que el vato como que lo veía así de, sí, güey, lo que tú quieras y bla, bla, Ahorita, bla. ajá. A ver, dame esa madre, güey. Entonces, lo empieza a leer y el güey le dice, seguramente, y le llamó la atención porque le dice, ¿qué estás esperando de esta madre? Y le dijo, güey, si te gusta, yo lo único que te pido es un adelanto de $5,000. Que el vato le dijo, ok, te voy a dar $12,000 porque o sea, es como el primer pago. Él quería 5 y 5 y le dijeron, te vamos a dar 12 y te los voy a dar de putazo. Entonces este güey dijo, a A huevo, huevo. güey. Le dijo, Me sí, voy a mamar 7 en las sí, apuestas. exactamente. Y te me quedan 5 a toda madre. No, hasta eso no. Bueno, por lo menos la historia dice que no. Pero sí, sí lo hizo, lo güey, a hizo, huevo, claro, güey. güey. Yo nomás quería 5, los otros van a Sí. apostar, se chingue su madre. Entonces este güey se sale contento. Y les dijo, lo único que les pido es, todavía no le empiecen a mostrar a otras, porque estas editoriales luego lo que hacen, que yo no entendía, es muchas veces compran los derechos, pero luego los venden a A otras otras. pequeñas editoriales o a otras editoriales en otras regiones y Para fue lo que poder se hacer dio. varias ediciones. haz de cuenta. Exactamente. Entonces él dijo, no lo muestra a nadie, nada más velo tú, güey. Y ya, ¿cuánto tiempo me das? No, pues 3 meses. Ok, en 3 meses yo vengo y ya te lo completo porque no lo he terminado como tal. Los personajes todavía no están redondeados, todos los diálogos. Va, órale pues. Se llamaba La Mafia. Ok. Entonces, este güey se va con sus $12,000, bien contento, la Oye, chingada. entonces ahí sí, no le metió ni... Se nota que lo hizo a huevo, güey. O sea, no le metió ni tantita cabeza al pinche nombre. Tienes Claro. que escribir de la mafia. Bueno, el libro se va a llamar La Mafia, La ¿no? Mafia. Bien, más a huevo que de Sí, que güey, nada. claro. Pero aún así, güey, desarrolló Sí, estos estaba personajes, cabrón. güey. Entonces, llega, perdón, este güey ya dice, ya me voy a la chingada, y ya voy con mis $12,000 a toda madre, familia, vámonos, se van a Europa, allá se dieron su buena vidita y ya momento de regresar, órale, vamos de regreso. Entonces, pues él llega con la esperanza de que le puedan dar nuevamente como que otro adelanto o que vean de que, pues sí, o sea, que el editor le haya dicho de que sí le vemos futuro o algo así. Y entonces llega él y dice, desde que llegué, la cosa fue diferente. Llegaron y, ¿cómo está, señor Puzo? Y Ya ahí era, dijo, ¿qué ya era un pedo, güey? rockstar. Sí. ¿Cómo está, señor Puzo? ¿Quiere un whisky? Claro que sí, porque le mamaba el whisky. Muy bien, no lo hicieron esperar nada, lo pasaron directamente, que este güey lo recibió de abrazo. Mario, ¿cómo estás, cabrón? Como Y si la fueran chinga. compísimas de Sí, toda güey. la vida, a huevo. Oye, pues, ¿qué crees? Tenemos una buena y una mala. La mala es que la neta me pasé de verga y sí repartí tu script a Sí varias lo rolé. editoriales y todo ese rollo.
aunque tú me dijiste que no, sorry. Y el güey dijo, güey, no mames, no estaba terminado, ¿por qué haces eso, güey? Estás quemando. Pero la buena es, güey, que recibimos una oferta de $390,000 por los derechos de El Padrino, güey. Una editorial más grande. No encontré cuál era esa editorial. No sé cuál es la editorial más grande. $390,000. Y este güey dijo, güey, no mames, a huevo. ¿Y qué les dijiste? Que no. Les dijo que no. ¿Sabes por qué? Porque quiero que esta madre rompa el récord de los libros de bolsillo. Y el otro güey de no mames. Y el güey, confía en mí. Tú Y tranqui, Mario de papi. güey. Yo me imagino, Mario puso de güey. En mi puta vida había recibido eso y tú dijiste que no. Me lo Pero vas a este hacer güey, no, perder, sí. cabrón. No, güey. Dijeron que lo iban a pensar. Dales chance y que la chingada. Hoy mismo te resuelvo. No mames, güey. Pero sí, tú hoy mismo te resuelvo. Se sale el güey y dice, güey, yo iba caminando. Y dije, ¿a dónde chingados voy? Porque él iba con este nervio de no saber qué pedo. No quería llegar a su casa y que le dijeran, ¿y? ¿Qué Sí, pasó? el Y güey él, pues decirles, sí. ay, acabo de perder $390,000. No, Entonces mames. dijo, pues voy al bar al que me gusta, güey. Se metió a su bar favorito de Nueva York, 1966, y esperó la llamada. Recibió la llamada de $410,000, el récord de Verga, esa güey. madre. Y el güey dijo, no mames, sin haber terminado la historia, güey. O sea, con 150 páginas escritas. Exactamente. Entonces ya le dijeron, güey, desarróllala, hazla y no mames, cámbiale el nombre, güey. El nombre está bien culero, güey. Está muy X. Y el güey de, no mames. Y lo primero que hizo fue hablarle a su jefa, güey. Mamá, me acaban de dar esta madre. Y que le dijo, te voy a decir la cifra, pero porfa no le digas a nadie. Que hizo la jefa, le dijo a todo el mundo. Sí, o sea, 410 el güey mil. tenía el común que les decía a todos guarda el secreto y les valía Sí, madre. sí, exactamente, güey. La mamá dijo, no mames, y le empezó a hablar a todos sus hermanos. Cuando él llegó a su casa, recibió la llamada de su hermano y le dijo, güey, no mames, que te van a dar $40,000 por por el libro. Y el güey, no. ¿Pero quién te dijo? Ajá. Mi mamá y que la chingada. Ah, no, ¿cuánto? No, güey, o sea, todavía no sé, o sea, como que bla, bla. Y en chinga le habló a su mamá. Ah, te dije ¿Qué que no. Y pedo? aparte esa no es la cifra. Le dijo, no, ya sé que no es la cifra. Pero no quería que todo el mundo... No, dijo, esa es información que no se debe estar divulgando, entonces... Pero sí le quería decir a tus hermanos, entonces mejor mentí. Entonces... Es Dije algo que que no era se debe menos. decir, pero yo sí lo quería decir, entonces dije que era menos. Le dijo, no mames. Y que entonces un día se juntó con sus hermanos, al día siguiente, de hecho. Él dice, lo primero que hice fue, me junté con mis hermanos, les dije cuánto era y les dije, van a hacer... espera, güey, un dato interesante. Ya ves que le había dicho a su hermano en el otro libro, güey, te voy a dar el 10%, güey. Ajá, y Ok. que le llegó pura chingada. Cuando llega con la mafia, le vuelve a pedir dinero antes de que se lo acepten y le vuelve a decir, te voy a dar el 10%. Y el hermano le dijo, ¿sabes qué, güey? No. No jalo. No Nomás jalo, no, la págame, neta güey. no, güey, págamelo, ya, güey, o sea, a la chingada. Ah, qué No, de veras, y que la pendejo, chingada. güey. Entonces le dijo, y que la neta, cuenta Mario puso que le dijo, güey, sí te lo voy a dar el 10%. Y que el otro güey le dijo, no, güey, yo te dije que no, ni pedo. Qué buen pedo, Sí, güey, o sea, sí eran pues, de honor, güey. Sí, sí, sí. Entonces, el vato, pues se perdió el 10% de $410,000. Ay, güey. Y pues, pero bueno, la emoción era esa, güey. O sea, todo el mundo, no mames, y la chingada. Pues órale, güey, a desarrollarlo como tal. Y haciendo un análisis muy general del Padrino, no nos vamos a meter, les decía, ni en la película, en el análisis cinematográfico, ni un análisis literario. Podemos ver cosas bien interesantes que las hemos medio mencionado, pero ahorita les puedo decir en qué se basó para el personaje principal, por ejemplo, para Michael Corleone, güey. Él, al igual que toda la gente, güey, había visto El Juicio de Kefauver. Es que está bien raro la pronunciación y no sé, güey, no sé cómo sea, pero es Kefauver. Entonces, ya había visto a Frank Costello, güey. Frank Ok. Costello era quien se había... Nos vamos a regresar al capítulo... Hace 2 capítulos Ujú. con Anna Genovesi. Frank Costello, ¿se acuerdan? Se va Vito Genovesi, Frank Costello se queda aquí y era como la contrapunta de Vito Genovesi y Anna Genovesi para chingarse a Vito. Le Dijo, no, pone- el que es una verga es Frank Costello, ¿eh? Vito es un pendejo. ¿Se acuerdan de esa parte? Ok, ese Ay, era Frank huevo. Costello. Era quien estaba mandando cuando se fue Vito Genovesi y que luego regresa Genovesi. Este güey se mete en pedos, Frank Costello, y cambia el nombre a la familia Genovesi, Genovesi. que era la familia Luciano, que era la de Lucky Luciano. Ok. Frank Costello
fundador de la mafia, o sea, de los que estaban al lado de Lucky Luciano, todo, este güey entró a juicio, ahí lo vio y entonces físicamente de ahí tomó cómo debería de comportarse un mafioso. Y Ok. cómo era, porque Frank Costello gran parte del juicio aparecía, en el juicio, aparecía con una, le enfocaban a las manos o a la parte de aquí, y él era, se mostraba como muy, muy con calma, muy en ese Muy pedo. tranquilo en todo. Exactamente. Entonces, este güey dijo, ok, así son medio sigilosos, y en eso se basó, y desarrolló un personaje, güey. Está cabrón. El nombre, Vito, Don Vito Corleone, Vito Genovesi, güey. O sea, no le pensaba Ah, nada. O sea, claro. dentro de que también decía, lo estoy haciendo huevo, también se fue por la fácil. Sí, la Pero luego lo inspiración ahí fácil, estaba, pues. sí, güey, pero luego lo fácil funciona, güey. Sí, claro. O Lo sea, que le hace muchas, sentido, pues. claro, güey. O sea, cuando lo haces tan evidente, le das, o sea, le puedes dar un buen éxito, güey. O sea, le Sí, puedes dar y un... es ahí también donde la gente dice, imagínate, güey, lo estás leyendo, güey, y dices, no mames, pues claro que se llama así por estos Sí, cabrones, güey. claro. Entonces la gente le debe de mamar como entender esas Sí, güey. referencias, porque si estás leyendo algo de la mafia, güey, pues probablemente tienes un interés por lo del juicio, por ejemplo. Entonces ahí la Exactamente. gente se va a haber vuelto loca, güey. Y hoy en día, si yo digo Vito, la gente va a decir Corleone, Corleone, claro. más que Genovesi. Todo el mundo, Sí, hasta sí, sí. yo. O sea, yo, de las primeras veces que leí, Vito, no mames, como Vito Corleone, güey. Al Huevo. revés, güey. O sea, este güey tomó su nombre de Vito Genovesi, güey. Ujú. Pero entonces él logró hacerlo. Y una de las influencias más cabronas para el carácter del personaje de Don Vito Corleone fue su mamá, güey. Él dijo, mi mamá era tal cual como era Don Corleone, güey. Arraigado a los valores. La familia era lo primero. Súper italiana. Súper italiano. Y el pedo de ser la familia. Era muy conservadora y era muy radical. Estas son las reglas y se tienen que hacer las cosas. Y vivía Mm. esta... El hombre hace esto y la mujer... estos roles conservadores de que la mujer sirve... Si tú lo ves mucho en El Padrino. Perdón, en la parte donde están sentados a la cena, que está el Carlo, que es el novio de Connie Corleone, de la hermana, están sentados y Sonny, y empiezan a hablar y a Connie se le ocurre hacer como un comentario, le dice, tú cállate Connie, tú no tienes que hablar de esto, están hablando de los Ujú. negocios, y ella dice, Cuando está mi papá nunca se habla de negocios. Entonces le dice, tú cállate y voltea, le dice a Carlos, habla con Carlos, o sea, y ya así como que ustedes quédense ahí en ese pedo, o si no, vete allá a la cocina, o sea, ese pedo, toda esa mentalidad, que era obviamente mucho más común, sigue siendo hoy común, pero sigue, Ujú. era mucho más común en ese entonces, él lo tomó de su mamá. Y él dice, mi mamá era tal cual, dice, cuando yo escribía los diálogos de Don Vito, Era eh, basado en su mamá. dice, yo escuchaba la voz de mi mamá diciéndome esos días. Dice, era como si me los dictara, güey. No sé qué tan bueno o malo Ajá, sea eso, ¿no? exacto, Así güey. como, jefa, te veo como una don de la Sí, mafia, ¿no? Así. exactamente, como una figura criminal, un jefe de una familia mafiosa. De Ay, nada, güey. mano. Y la mamá de yo también te Te quiero quiero mucho, muchísimo. güey. Qué bueno que te dieron 410 mil Sí, ya dólares, hijo sé. de la chingada. Entonces, eh, sus referencias eran muy, muy sencillas, o sea, muy a lo que la mayoría de la gente conocía, güey. Pero lo volvemos a repetir, les imprimió esta mística, güey. Y luego se habla, vi un poquito un análisis, se hablaba, y sí es verdad, o sea, a cada uno de los personajes le puso un rol muy específico, a cada uno de los hijos, pero que a la vez como que se unían en el nudo, que era la familia, porque Michael era, que termine, bueno, Michael es el héroe de la historia, porque Ujú. es el que no, es el renegado, yo no soy como, y lo mencioné al principio, yo no soy como mi papá, y al final termina Termina siendo, tomando el manto de sí, la familia y todo de ese todo ese rollo. pedo, pero todo arraigado porque la familia, porque le balearon a su papá y porque mataron a su hermano, o sea, todo ese pedo, este güey empieza a asumir ese cargo y se da cuenta de esa personalidad que tiene por, eh, por el rollo de la familia, güey, de que sea familia. Otra cosa, Corleone. Corleone, el apellido de ellos es una ciudad de las más fructíferas de la mafia a lo largo de toda la historia y es tan básico como si yo te digo, dime una ciudad de Estados Unidos y dices Nueva York. O sea, Ujú. como que
Eso es lo primero que piensas, Sí, pues. entonces seguramente dijo, pues Roma no, Sicilia, sí, Sicilia, ¿qué está? Corleone, Vámonos. listo, y ese es el apellido. Digo, está en la parte 2 se ve cómo adopta ese nombre por un error, que está chido, o sea, decía que era Vito Andolini, él se llamaba Vito Andolini, de Corleone. Y el güey que lo anotó dijo Vito Vito Corleone. Corleone. Y así quedó. Pero entonces le imprimió también esta parte mística a Corleone. Yo, si voy a Sicilia, a huevo quiero ir a Corleone, güey. Claro. Nada más, o sea, por el pedo de decir, no mames, güey, estoy aquí, aquí está, todo, Donde está basado y todo el pedo de todo, güey. acá. Sí, sí, Entonces, sí. pero cosa tan simple, güey. No se rompió Lo la hace, y cabeza. de hecho eso lo hace mucho más, ¿cómo se dice? Accesible, güey. O sea, hacia la gente, que no tiene la gente por qué ser un experto en la mafia, güey, para Exacto. decir, o conocer del tema, para Justamente. decir, ay, güey, me encanta, porque, o solo te puede gustar si sabes ya de la mafia. No, al contrario, es como, güey, esta es una de las historias, de la mejor historia que se ha contado de la mafia, es esta, y no tienes que saber mucho, solo ven y léela, güey. Así es. Punto. O sea, te invita y no hace que todo sea como, ay, súper secreto y no vas a entender las referencias si no sabes de la mafia. Entonces eso, pues está bien chido, güey, Sí, porque güey. hace que la gente le sea fácil adentrarse a ese mundo. Así es. Y hablando de ese tema, güey, el impacto que tuvo fue justamente al revés del que lógicamente hubiera sido. ¿A qué me refiero, güey? Comúnmente, eh, híjole, no sé si sea si esté diciendo la verdad, pero por lo menos para mi realidad es así. Yo no conocía el término multiverso hasta después de las películas Marvel. Y si Ujú, ahora me dices multiverso, entiendo perfectamente porque tengo la referencia de ello, ¿ok? ujú. Entonces, eso sucedió también con El Padrino, cosa que debería de haber sido al revés, desde mi punto de vista. O sea, El Padrino impuso cosas a la mafia en lugar de que la mafia Se las se las impusiera. impusiera o lo permeara, güey. Lo mismo sucede, perdón, eso es un fenómeno bien cañón, güey, porque en la mafia, perdón, en El Padrino no se habla de los términos que en realidad hablaban los mafiosos y sucedió al revés. Los mafiosos, al ver El Padrino, Adaptaron. empezaron a adaptar. El término El Padrino, güey, a Ajá, eso voy, no existía, güey. No era algo que la mafia lo hiciera, güey. ajá. Si te fijas, dentro de los cargos, desde el capítulo 1, nunca hablamos de el título El Padrino. Sí, no. Y en la película sí se refieren a él como el padrino, o sea, me refiero, si es Don Corleone, si es Don Vito, pero es Don porque será su cargo como tal, pero el padrino es añadido, güey. Ujú. Y entonces, el padrino, este güey le da un sentido porque Vito Corleone era padrino de Connie en Ajá. la boda. Entonces es el padrino y es el lazo que va incluso la religión, que es un término incluso, no es no sé cómo se le llame, un parentesco sanguíneo, güey. Ah, no, para El ser el nada. padrino Ajá. no, es impuesto incluso por un sacramento de la religión católica, güey. Que Ujú. por cierto, él no era católico. Él decía que ni siquiera creía que hubiera un Dios, pero que sí creía en la bondad humana. Pero había crecido con toda la estructura Entonces conocía todo ese pedo. totalmente, güey. Y su mamá le Ok. había, le había eh, Sí, pues lo criaron de esa manera, así pues. es. Entonces, el padrino no, o sea, esa madre se No adoptó. era un término de la mafia como tal, de origen. Y después de ahí, la mafia sí tenía ese término de padrino. No a lo mejor siempre era el don, pero a lo mejor Ajá. era un cargo importante. Ya, este güey es mi padrino. Y lo vemos reflejado en muchas otras cosas. En los mismos Soprano hablan de la importancia de cuando de los mismos de la familia criminal, Ujú. elegían a otro miembro como padrino. Era un cargo súper importante. Decía, güey, yo soy tu padrino. Y se veía que estaba obligado a llevarlo por el camino correcto o a enseñarlo a ser parte de la Ujú. mafia, o Sí, sea, se vuelve a como, padrinarlo como como un tal. tutor, ¿no? Como Así alguien es. que te está guiando, pues en ese mundo, güey. Y todo surgido por la Por película, la güey. película. Por ese término que el güey dijo, güey, le vamos a Verga. dar este pedo. Así de cabrón estuvo, güey. Entonces, este es uno de los impactos más grandes y aparte, 2 años después del estreno de la película del Padrino, hay un escritor
muy famoso que se llama Gay Talese o Talisi, que es un historiador. También hay un documental muy padre de él. Luego les pongo, ahí en las show notes les pongo cómo se llama, porque es un escritor muy bueno, cronista muy bueno. Bueno, él se encargó de hacer un estudio, él sí, de la mafia. Se metió con mafiosos y se llamaba Una historia de los hijos, una cosa así se llamaba. Y se dio cuenta y ahí él dijo, güey, a 2 años del estreno de la película, estos güeyes ya adoptaron un chingo de cosas. O sea, No tienen un chorro de mames. cosas, entre ellos el besar, el dar 2 besos. Eso Ok. no era como parte de, o era de, sí, de Sicilia, de aquellos tiempos de antes de los inicios de 1800, y lo retomaron ahora como un símbolo para la mafia, la reverencia, el besar la La mano, güey. mano, a huevo. Eso no existía y dijo, y este vato lo documentó y dijo, güey, a raíz del Padrino, Lo empezaron a hacer. todo esto Ah, qué lo, perro, güey, güey. está bien O perro sea, los eso. mafiosos eran fans, güey, del Padrino, güey. O sea, de Así la es, se película, hicieron güey. fans, güey. Y tú lo ves en Los Sopranos, güey. O sea, en Los Sopranos se saben Lo- las frases e incluso hay episodios, creo que en el episodio 1 se burlan de uno porque no dice bien la frase, güey. La de Luca Brasi, dice Louis Brasi is sleeping with the fishes. Y el otro güey le dice, ¿qué? You know, the first one, the Godfather. Luca Brasi y el güey así. Y le dicen, güey, estás bien pendejo. Si ¿Cómo no no te sabes, la no, sabes, ajá. güey? Si no Ajá. sabes, no hagas referencias, güey. Entonces, Qué perro, está bien güey. cabrón todo ese pedo, güey. Entonces, todo lo que logró por un libro que no quería hacer, porque Por no le ser quedaba de artista, otro, güey. sí, güey, Ajá. por ser artista, y logró hacer una saga, güey. Y ya para dar Bestia. este giro final, güey, quisiera cerrar con El Padrino como tal la película, güey. Al poco tiempo de que Paramount se da cuenta, güey, de las ventas, de en cuánto vendieron este libro, eh, firman inmediatamente Para comprar los para derechos de comprar los derechos adaptación. de esa madre, en chinga, güey. Entonces este güey dijo, no mames, entonces ya estoy obligado también, ya se dio los derechos. O sea, todo le pasó en chinga, Así, güey. güey, en Todo 2 años, güey. No mames. Para el 69 ya se había... déjame ver. No. En el 70 y... pues sí, pues fue en el 72. Ajá. Fue cuando se estrenó. Pero para el 69, que ya tenía el libro terminado, ya tenía también los derechos Para vendidos, las güey. películas. En No menos de un año, güey. mames. Así, güey, en chinga. Entonces, güey, ya se habían vendido 8 millones de ejemplares, güey, de El Padrino, güey. Entonces, obviamente Paramount dijo, a la verga, güey. Yo quiero este Sí. pedo. Y hay una historia bien similar con Coppola. Digo, la verdad es que es, dentro de nuestra historia, es un actor de reparto, o sea, no tiene una relevancia pero es una historia muy similar con Coppola. Coppola, un güey que se sentía un director artista, ya había hecho 3 películas y nadie les había gustado. Y no entonces Paramount le dijo, güey, pues this is the last one, güey, este es tu last chance. Y si la Y cagas te ya. vamos a dar esta madre. Y dice, güey, yo me senté, a- citando tal cual lo que decía, es cuando me senté a leerlo por primera vez, mi primera impresión fue de sorpresa y consternación. Para mí era una obra hecha para ganar dinero, ¿sí? Tiene Llena de razón. sexo y tonterías, güey. Pero entonces se junta con Mario Puzo, porque Mario Puzo se vuelve guionista de la película y eh, los dos hacen mancuerna bien chingona. Este güey le dice de que, güey, yo tampoco la quiero escribir. Pues mames, yo tampoco la quiero hacer, güey. Pero me Güey, están pero mira, obligando, sí, güey. pero vamos a Ah, hacerla, qué güey. perro, Hicieron güey. esta mancuerna, hicieron esta película que, güey, pues es un hito, güey. O sea, es la película y es la historia de la mafia más relevante que ha existido, güey. Entonces, muy cagado. Recibió un Oscar, perdón, 2 Los Oscars Oscars. Ujú. por mejor guión. O sea, estoy hablando de Mario Puzo. Él recibió el guión, perdón, el Oscar a mejor guión por El Padrino 1 y El Padrino 2 y otros galardones y millones de dólares. Claramente. Se fue a vivir a Hollywood porque hizo otras historias, otras películas, como yo me acuerdo, tú estabas muy morro, güey, pero antes en el Canal 5 pasaban Terremoto, una película donde el enemigo es un terremoto, tal cual, o sea, tienes que, ¿Y la es falla ese de San güey? Andrés, y este güey le escribió, o sea, solamente El Padrino, güey, de ahí Sí. en más no. Y él dice, como obra,
El Padrino no es mi favorita. A mí me gustan más otras obras que escribí, pero bueno, La que le sí, dejó la vida arreglada, pues fue El Padrino. así es, güey. Totalmente, güey. Y como les dije, tiene otros libros, son muy buenos, la verdad sí son buenos libros. Ficción, son novelas todas y enfocadas a la mafia y fue donde mejor le fue al güey. Sin nunca haber cruzado una palabra con ningún mafioso, güey. Y así fue la historia de Mario Puzo y cómo No logró mames. sacar a El Padrino como la saga, la catalogaron como la saga más famosa y prestigiosa del cine moderno. Es una opinión, Ujú. seguramente un crítico. A mí sí se me hace muy buena historia. Y él decía, si yo hubiera sido mafioso, si yo hubiera conocido la mafia, jamás hubiera escrito esto, porque yo supe de lo que es capaz la mafia y la neta, una historia como El Padrino nada más la romantiza. Y tiene razón, güey. Sí. Así fue. Ay, güey. Qué Está perro, perro, güey. ¿no? Aparte está como historia de estas güey, nunca es muy tarde para cumplir tus sueños. Y pues, güey, a sus 46 años fue que le pegó por fin. Sí, O güey. sea, ya estaba, Con pues digo, no 5 hijos. ruco, pero, ajá, pero ya tenía 5 hijos, güey. O sea, y de estar como medio valiendo madre la mayor parte de su vida Sí, con güey. la adicción a las apuestas. Sí está chido como de, pues, güey, encuentras lo tuyo y la vas a pegar, güey. Y a la edad a lo que le encuentres, güey. Bueno, Ujú. murió en 1999, el 2 de julio. Y te decía, luego eso también, güey. A veces sucede que piensas que si a tus veintitantos no logras un sueño que tú tenías, como que no mames, ya soy un fracaso, Ya no la ¿no? hiciste, güey, Y este güey a ajá. los 46 y dejó un legado cabroncísimo, güey. Cabroncísimo. O sea, no, además de que seguramente todos los millones, el legado que es, güey. O Sí, sea, no mames. ese güey fue capaz de cambiar la Cambiarla estructura de la de la mafia, güey. mafia. Sin nunca haber conocido a un mafioso, güey. Con haciendo un libro a huevo, güey. Para pagar apuestas, cabrón. Güey, o sea, ve, en la lista de las 250 películas mejor rankeadas de IMDb, Ajá. El Padrino está, o sea, la ponen en el segundo lugar, la primera, empatada con Shawshank Redemption con 9.2 de Verga. calificación. Y en cuarto lugar, bueno, la ponen en cuarto lugar, pero está empatada con 9.0 con The Dark Knight. Y luego El Padrino parte 2 y luego Angry Men. O sea, A ver, la 2, a ver, está rankeada como la 2. El Padrino 1 está rankeada como la 2, ajá, junto con Social Redemption. Shawshank Redemption ¿Y tiene un luego? 9.2. Y luego la parte 2 del Ah, Padrino ya, en está cuarto. rankeada en cuarto, pero empatada con The Dark Knight y con Angry Men, con 9.0 de calificación. Verga, para que O sea, veas, güey. están Y te hasta digo arriba, algo, güey. mi favorita es la 3, güey. Y es la que ¿Neta? menos, sí, güey. Sí, de hecho creo que ni está en la lista. No, no está en la lista, güey. Sí, no, dicen que no. A mí me gusta, güey. Me gusta mucho la 3. Bueno, no, no es mi favorita. Es la que más me gusta ver. Ok. Como La que... disfrutas más por alguna Exacto, razón. güey. Sí, sí, exactamente. No sé bien por Mm. qué. Pero sí, la 3 es la que más. La 2 es muy buena y es muy explicativa. O sea, porque todo lo que en la uno llegan de putazo y te dicen, ah, ya está Don Corleone. O sea, no te Ajá. explican como todo el pedo, ya te lo explican en la 2. Y es muy buena el carácter de Michael Corleone, cómo va cambiando a, Hacerse como tot- más. a- Sí, se vuelve. o sea, o sea, ya se vuelve un don más inteligente, pero más despiadado y más radical, güey. O sea, yo no soy como mi padre y sí, a lo mejor no es como su padre, es peor que su padre, güey. Ajá. Entonces está perro, güey. Pues nada más y nada menos, eso hizo el señor Mario Mario Puzo, puso. adicto a las apuestas, a los puros. Siempre en las fotografías que veas, siempre trae un puro, güey. Me ¿Neta? mamaba el puro, güey. A huevo. Entonces, eso hizo el hombre a huevo. Entonces, háganle caso a sus amigos de las pedas. Sí. Siempre son esos buenos consejos O a que los que desconocidos. más duelen, pero Sí, güey, que te hacen que te hacen despertar. despertar totalmente, güey. La neta. Qué chingón. Está buena, Me ¿no? gustó bastante. Sí, la neta no sabía de su vida. Entonces está muy cool. Bastante interesante. Pues, esa fue. Eso Vámonos. fue. Pues muy bien. De verdad que ya estamos, ¿qué? A la mitad Sí, de la prácticamente a la temporada. mitad de la temporada. Vamos a ver cuántos capítulos más nos pueden salir.
Si lo volvemos a hacer de 9, de 10, van a ser sorpresas ahí. Ujú. Y se vienen cosas chidas, güey. Sí, la verdad es que sí estamos viendo ahí varias cosillas preparando para ustedes. Que esperemos pronto las podamos mostrar. Sí. Y pues aquí andamos, Esaú, nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como @historias de la mafia, menos en Twitter, como @historiasmafia. Por favor, suscríbanse a YouTube, denos follow en nuestras redes, nos ayuda mucho. Hagan paro. Sí, para el hecho de del alcance, de que más gente nos pueda ver. Entonces, si se suscriben, más gente que ponga historias de la mafia, le vamos a salir más arriba en sus búsquedas dentro de YouTube, por lo menos, ¿no? Suscríbanse a Sí. todos y a nuestro canal de Spotify también suscríbanse. Entonces nos hacen un paro y nada les cuesta. Si no Es les gustan las gratis. notificaciones, quitan las Ajá, notificaciones y no ya, les güey. estamos pidiendo eso, solo Sí, suscríbanse, ojetes. exactamente. No se crean, los queremos mucho. Ya les dijiste ojetes. Ya sé, ya valió madre, ya nadie lo va a hacer. Pero bueno, nosotros fuimos Esaú y Bernardo en Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es Es contarla. contarla. Que estén bien y muchas Nos vemos. gracias.